Hola amigos, vamos a ver ahora las características de los espejos curvos, ¿ya? En general los espejos corresponden a esferas, ¿ya? Pero nosotros vamos a hacer un corte, ¿no es cierto?, a estas esferas para poder hacer sus diagramas en una pizarra. Por lo tanto, le vamos a decir curvos, pero en realidad son esféricos. Lo que pasa es que para poder reflejarlos en un plano, hacemos un corte y queda una línea curva. Hay dos tipos de espejos, ¿ya? De forma esférica, que son los espejos de tipo cóncavo y el espejo convexo. El espejo cóncavo se caracteriza porque la superficie donde se produce la reflexión de la luz es la zona interna de la esfera. Por ejemplo, una cuchara, cuando en la zona que contiene el líquido, ¿no es cierto? Cuando sostenemos la cuchara con líquido, el líquido está contenido en la zona cóncava, ¿ya? El espejo cóncavo entonces corresponde a la reflexión de la luz dentro de la superficie interior. Tenemos, ¿no es cierto?, hacia atrás la parte sólida. Nuevamente reconocemos una zona real, que es donde va a haber realmente luz, y la zona virtual, que está detrás del espejo. Aquí también vamos a tener generación de imágenes tanto adelante como atrás del espejo. Puntos muy importantes que tiene todo espejo, en este caso el espejo cóncavo, son sus hitos, que son el foco, ¿ya?, y R corresponde al radio. El foco y el radio son puntos muy importantes. También hay otro punto, ¿ya?, que es la intersección del eje óptico con el espejo. Este punto de acá lo vamos a llamar C. Dependiendo del tipo de fuente de información que ustedes puedan también ocupar, a veces le llaman al radio, también se le llama centro de curvatura, justamente porque el radio corresponde a eso, es el centro desde donde se genera esta esfera. Podríamos decir, si esto lo hicimos con un compás, R corresponde al punto donde se colocó la punta del compás para poder hacer este espejo. F es justo el punto medio entre el radio del espejo y el espejo. O sea, la distancia focal, que es entre F y el espejo, se llama, ¿no es cierto?, se llama distancia focal y corresponde a medio radio. El espejo cóncavo, ¿ya?, se caracteriza por ser un espejo donde la reflexión de la luz es en la zona interior de la esfera, genera imágenes tanto en la zona real como en la zona virtual, y se llama también espejo convergente en relación a los rayos, porque todo rayo paralelo que llega a un espejo cóncavo se refleja, ¿no es cierto?, con una característica. El eje óptico es un sistema de referencia. El eje óptico podría corresponder, corresponde a lo que es el diámetro de la esfera. Entonces, en el eje óptico tenemos el radio y el foco. Todo rayo paralelo al eje óptico que venga dirigido hacia el espejo, rayo paralelo al eje óptico, dirigido hacia el espejo, se refleja pasando por el foco. Todos los rayos paralelos, por ejemplo uno que venga acá abajo, se reflejan pasando por el foco. Condición para pasar por el foco, después de reflejarse en el espejo, es que venga paralelo al eje óptico. Y ahora lo dibujamos.
todos los rayos paralelos se reflejan en el foco. Esto tiene una aplicación bien importante. Por ejemplo, todas las antenas parabólicas son antenas que todos los rayos paralelos, ya las ondas de radio que llegan a esta antena, la reflejan hacia el foco. Y en el foco se coloca el receptor o el sensor adecuado, ¿no es cierto?, para el tipo de onda que se está recibiendo. Entonces, las antenas parabólicas concentran ya toda la energía, todas las ondas que le llegan, la concentran en el foco. Ahora, una parábola es muy parecido a una esfera en la zona central, y solamente que en las partes más alejadas del eje óptico, podríamos decir, está un poco más perpendicular a este eje. Tal como se hizo en los espejos planos, uno tiene que lograr varios rayos, tiene que tener como armas, ¿no es cierto?, varios rayos y conocer su comportamiento. Ya tenemos uno, ¿no es cierto?, el que es paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Tenemos el rayo que pasa por el punto R. Si lanzamos a través de un punto que queremos proyectar de un objeto, rayos que van hacia el espejo y pasan por el radio, vamos a obtener lo siguiente. Este es un rayo muy útil. Vamos a dibujar el rayo entonces que pasa por R. Ahí tenemos el rayo dirigido al punto R. Y este rayo simplemente se refleja por sobre sí mismo. Es un rayo muy útil para la proyección de imágenes. Todo rayo entonces dirigido hacia el espejo, que pasa por su radio, va a devolverse pasando sobre sí mismo. Por eso que tenemos la flecha con la punta en los dos lados. Y también tenemos los rayos dirigidos al punto central del espejo. Bueno, aquí se va a producir lo siguiente. Todo rayo dirigido al centro del espejo, al punto C, se va a reflejar con igual ángulo, como si fuera igual que un espejo plano, ¿no es cierto?, con el eje óptico. Entonces tenemos esos dos ángulos iguales. Ahora, los rayos tienen la posibilidad de ser inversibles, de poder lograr el mismo efecto, pero invertido. Por ejemplo, en el primer rayo que dijimos que cuando va dirigido hacia el espejo, paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Veamos qué es lo que pasa con el rayo que hace lo contrario. O sea, que cuando va hacia el espejo, pasa por el foco. Voy a lanzar un rayo dirigido hacia el espejo. Lo voy a colocar doble para que se distinga de los demás. Ya, ese rayo doble va hacia el espejo y pasa por F. Bueno, le pasa lo inverso que al primer rayo que estudiamos. Este se refleja paralelo al eje óptico. También lo voy a dibujar doble para que se note bien. Entonces fíjense, rayo que pasa por el foco, va hacia el espejo, se refleja paralelo. Rayo que viene paralelo al eje óptico, se refleja pasando por el foco. Los rayos que pasan por R, se devuelven pasando por R, o sea, por sobre sí mismos. Y los rayos dirigidos al punto central del espejo, o vértice del espejo también, se reflejan como si fuera un espejo plano.